Hola, buenas noches. Es un gusto saludarlos. Sala de prensa, mi nombre es Angie Camacho y durante estos próximos 30 minutos vamos a hablar de un tema de toda la trascendencia nacional y que ha sido producto precisamente en las últimas horas de debate, de opiniones en el país, y tiene que ver con la situación de orden público que hoy se vive particularmente en el suroccidente del país. Hablamos de los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó, que hoy atraviesan una muy difícil situación de orden público por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales que han convertido esta zona del país precisamente en una especie de teatro de guerra, donde dicen, en palabras de expertos, se ha acentuado más el conflicto armado. Vemos precisamente como particularmente el municipio de Jamundí, a solo precisamente en las últimas horas, gobernadores, alcaldes de todo el país se reunían, distintas autoridades, para hablar de la situación, qué va a pasar, cuál es el futuro y cómo la presencia de estos grupos armados ilegales está afectando la situación de miles de habitantes, de miles de comerciantes en esta zona. Y para tratar de entender este tema, nos acompaña justamente a esta hora, y le doy la bienvenida, Juan Manuel San Clemente, presidente del Comité Intergremial del Valle del Cauca. Buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, mientras retomamos la comunicación con el presidente del Comité Intergremial del Valle, también vamos a sumar a este contacto a esta hora de la noche a Luis Emil Sanabria, director ejecutivo de Redepaz. Luis Emil, gracias por aceptar esta invitación. No escucho. ¿Qué? Sí, nuevamente. Buenas noches, Angie. No te entiendo. Aló, ¿me escuchas? Luis Emil, bueno, arranquemos mientras se suma la comunicación con nosotros Juan Manuel San Clemente, para que arranquemos la conversación y podamos entender qué es lo que está pasando particularmente en el suroccidente del país. Veíamos justamente la noche de ayer un debate de control político al ministro de la Defensa, donde esta zona, particularmente el departamento del Cauca, según los congresistas, era en este momento la retaguardia de las disidencias, y desde este punto del suroccidente colombiano justamente es donde se estaban dando los ataques, donde se presentaba la mayor presencia de grupos armados ilegales. Y yo quiero que ustedes nos ayuden a entender, Luis Emil, particularmente usted que trabaja con organizaciones de derechos humanos, que conoce el territorio nacional y particularmente esta zona del país, ¿qué es lo que pasa en el suroccidente colombiano? ¿Por qué estos departamentos estratégicos de alguna manera en materia de comercio, estamos hablando de la salida al Pacífico colombiano, hoy se han convertido en una especie de dolor de cabeza para las autoridades, en tanto los grupos armados ilegales parecieran no tener control en estas regiones? ¿Qué es lo que está pasando? Esto claramente en el marco de una mesa de negociación, de un proceso de paz. Luis Emil, lo escucho. Pues bueno, Angie, lo has dicho. Lo que se ve hoy en el suroccidente colombiano es precisamente una región en donde se acumulan, por no mencionar otros dos grandes negocios ilegales que financian la guerra. El tema del narcotráfico, por los lados de Nariño, por los lados del Cauca, por los lados del Valle, y el tema del oro, también por los lados del Cauca, de Chocó y por supuesto de Nariño. Son los dos negocios ilegales que hoy están alimentando con más fuerza el conflicto armado, sobre los cuales estos grupos delincuenciales aprovechan para acumular ganancias, para lavar activos también, pero sobre todo para fortalecer esa acción terrorista militar que tiene afectada profundamente a estas comunidades. Yo diría que allí se está decidiendo la paz o la guerra o la institucionalización de Colombia, el camino hacia retomar el poder del Estado y hacia fortalecer las instituciones, o el camino de la ilegalidad, de la desinstitucionalización, del rompimiento con todo aquello que implica acatar la norma o acatar la ley. Y esas condiciones hoy pues tienen a estas comunidades en medio del fuego cruzado, fuego que alimentan fundamentalmente estos grupos armados, estas llamadas disidencias, y frente a los cuales el Estado colombiano no ha podido controlar
ya sea porque la estrategia de paz al parecer no lo está funcionando y la estrategia de guerra, pues ya sabemos que desde hace muchos años que no es precisamente la más adecuada y en muchas oportunidades hemos fallado, hemos perdido no solamente este territorio, sino en otras partes del país. Y sumo a esta hora a Juan Manuel San Clemente, presidente del Comité Intergremial del Valle del Cauca. Le agradezco por acompañarnos a esta hora de la noche. Ayer ustedes precisamente, durante el encuentro de Asocapitales, hacían una especie de radiografía de lo que hoy pasa en el suroccidente del país particularmente. Hablamos de más de 156 municipios, más de 8.300.000 personas que se afectan cada vez que hay una parálisis en la vía panamericana o cada vez que hay una acción hostil de parte de estos grupos armados ilegales. ¿Qué les preocupa a ustedes particularmente? Es una región donde delinquen las disidencias de las FARC, la segunda Marquetalia, algunos reductos del ELN, es decir, confluyen todos los grupos armados ilegales y decían ustedes, la economía, los empresarios, evidentemente son los grandes perdedores. ¿Cuál es la radiografía que ustedes hacen hoy de la situación en esta zona del país? Pero muchas gracias, saludos para todos. Yo creo que el gran perdedor no solamente es el sector empresarial, el gran perdedor finalmente es toda una comunidad, todo un ecosistema donde convivimos empresas, comunidad, y donde por supuesto se necesita que fluya el aparato económico, el aparato productivo para que todos tengamos prosperidad, no solamente las empresas, sino todos un marco de colaboradores y de trabajadores que están con nosotros, pero también el flujo normal de nuestros productos y nuestros servicios en toda una región, que sin duda las situaciones de violencia, de afectaciones de la seguridad física, pues terminan deteriorando ese flujo normal. Y también situaciones como los bloqueos en vías importantes, pues terminan afectando también ese flujo. Por ejemplo, la vía panamericana, que era algo a lo que nos estábamos refiriendo el día de ayer en la rueda de prensa con Asocapitales, pues es un tema central, preocupante y que tiene que, sin deteriorarse el derecho a la protesta, la legítima protesta, tiene que considerarse otros derechos fundamentales de la sociedad. Es que la vía panamericana este año nomás ha tenido 5.8 cierres por mes. Si multiplicamos eso por 1 o 2 días más o menos que duran los bloqueos y hacemos un análisis de qué tan operativa está la vía en términos logísticos, pues nos damos cuenta que esta vía está funcionando entre un 40 y un 50% menos. Entonces, pues esto termina siendo una situación dramática que no solamente afecta a las empresas, sino el flujo de unos bienes y unos servicios, inclusive en términos también de salud y bienestar para las comunidades del suroccidente colombiano. Y en ese sentido, el dato es, entre 2023 y 2024, más de 742 bloqueos, particularmente en esta vía, y 29 en lo que va corrido del año. Y por eso parte de una de las propuestas que surge precisamente a raíz de las reuniones, una acción popular para exigirle al gobierno nacional el control de la vía. ¿Esto qué significa? Este instrumento que hoy ustedes le reclaman al gobierno nacional, ¿de qué manera podría blindar hoy la situación en esta importante vía? Bueno, lo importante es definir un protocolo de atención que no favorezca que se deteriore el aparato productivo, pero que favorezca que no se deteriore finalmente la integridad y la vida de las comunidades. Esta acción popular lo que busca es que la vía panamericana tenga una consideración importante, porque aparte de ser una vía que nos conecta hacia el mercado del sur del continente, termina siendo una vía fundamental que conecta a todo el continente, donde más afectaciones, que es increíble que de una vía que arranca en Canadá y termina bien abajo en el continente, no tenga sino este tipo de situaciones tan complejas cuando pasa por esta región, por el Cauca, y por supuesto que nos impacta a todo el departamento del Valle del Cauca y los departamentos aledaños. Esta acción popular tiene varios elementos, pero yo creo que para resumir toda esta intención de esta acción popular es resumirlo en la necesidad
de establecer un protocolo en donde se pondere cuál es el mayor daño que se hace en la sociedad cuando se bloquea una vía. No poner por debajo los derechos fundamentales o los derechos que están solicitando estas comunidades o estos actores que bloquean la vía, sino ponderar qué es lo que mayores afectaciones genera en la región y definir cuál es la ruta para que no se bloquee y no se deteriore los derechos fundamentales del grueso de la población. Un tema que claramente no es nacional, corríjame usted, porque claramente cada vez que se bloquea la vía panamericana es la comunidad andina de naciones la que de alguna manera se afecta con estos bloqueos. Y Luis Emil Sanabria, quiero preguntarle a usted, una acción popular para proteger esta vía panamericana, ¿esto cómo se puede conciliar en el marco de la paz total? ¿Cuál es el papel que el gobierno debe cumplir en ese sentido para proteger a los empresarios también un poco de la mano de las mesas de negociación o por lo menos de las negociaciones que se llevan a cabo con los grupos armados ilegales en esta zona del país? Bueno, primero saludar que se tomen iniciativas de parte de la sociedad civil. Nosotros desde las organizaciones que trabajamos por la paz, desde Red de Paz, venimos insistiéndole al gobierno de que es la hora en que instalen mesas de diálogo de la sociedad civil para encontrar entre todos y todas soluciones, acuerdos, pactos que nos permitan construir una alianza fuerte entre todas las organizaciones, instancias de la sociedad, a fin de colaborar en el proceso de paz y a fin de quitarle, como se dice, el agua al pez de la guerra, en este caso a estos actores armados, y también de alguna forma encontrar acuerdos que ayuden a el desarrollo, a la convivencia y a superar todas estas exclusiones que tanto tiempo tienen en zonas como el Cauca, ¿no? Entonces allí yo siento que el gobierno ha fallado porque no es solamente una estrategia militar que si bien algunos aplauden por lo importante que debe ser para garantizar la vida, también debe haber una estrategia social de diálogo y de construcción, de tal forma de que estas acciones como la que aquí se plantea pueda tener un mayor respaldo y pueda llevar a que la sociedad participe de mejor forma. Instancias, por ejemplo, como el Consejo Departamental de Paz, llamaba yo la atención hace algunos días, ¿por qué no se instalan en el Cauca? ¿Por qué no avanzamos hacia acuerdos o mesas de diálogo entre todas estas organizaciones, unas muy fuertes, otras muy débiles, pero también entre todos estos gremios económicos tan fuertes y tan potentes en el Cauca y en el Valle, de tal forma de que recuperemos entre todos la institucionalidad? Ese es como lo que nosotros creemos que se puede hacer, paralelo a lo que el gobierno puede hacer en materia de diálogos y, por supuesto, de combate a todas estas organizaciones delincuenciales. Y aquí retomo justamente unas palabras del alcalde Alejandro Eder el día de ayer cuando decía: los grupos armados ilegales están asfixiando la economía de la vía panamericana. Y le pregunto a usted, Juan Manuel, si de alguna manera considera usted que en el marco de la paz total y de tratar de conciliar lo que hoy está haciendo el gobierno nacional con estas mesas de negociación, deberían de alguna manera instalarse estas mesas regionales de las que nos habla el director de Red de Paz. O sea, ¿cómo conciliar la política de la paz total con lo que hoy pasa en materia de comercio del departamento del Cauca? Es que yo creo que lo que tiene que pasar es un análisis del día a día. Lo que tiene que pasar es que esto resulte en un protocolo de solución inmediata de una afectación por un bloqueo. Hay una estrategia de paz total que tiene varias aristas, pero esto debe de alguna manera hacerse partícipe el aparato productivo en la medida en la que se nos bloquea una vía y terminamos generando unas dificultades económicas, pero también porque se pone en riesgo la vida y la integridad de los colombianos y de las personas del suroccidente. Miren, mesas de diálogo, hay más de 20 mesas operando en el Cauca. Una le llaman mesas, otros les llaman espacios de diálogo con diferentes tipos de comunidades y las cosas siguen sin resolverse. Hay unas cosas que se han ido avanzando seguramente, pero la vía sigue bloqueándose. Y lo que no puede pasar es que la vía sea utilizada
cada vez que haya una afectación en un derecho fundamental, porque entonces por cualquier derecho fundamental de unas comunidades que pueden no ser o sí serlo muy numerosas, termina afectándose pues toda una región en donde convive millones de personas y en donde finalmente el uso de la vía panamericana, por ejemplo, termina siendo algo que significa no solamente desarrollo económico, sino que termina significando también la vida y la integridad de cientos o miles o millones de personas, por ejemplo, hacia Nariño y hacia Cauca. Imagínense usted lo que sería la disminución del flujo del turismo, por ejemplo, por efecto del bloqueo de la vía panamericana, solamente para hablar de ese sector y no incluir otros, porque termina siendo la industria uno que se afecta directamente, pero hay otros sectores de manera atomizada que se afectan en la medida en la que se bloquea una vía como la vía panamericana. Y si a esto le sumamos toda una afectación en materia de violencia sistemática y generalizada en todo el suroccidente colombiano, que es lo que hemos visto dolorosamente, pues terminamos en un escenario en el que se va perdiendo la esperanza y vivimos en un paraíso y no podemos perder esa esperanza. Usted habla de unos protocolos de atención. ¿Cómo son o cómo deberían ser esos protocolos de atención? En la medida en que la violencia en el suroccidente colombiano evidentemente está directamente relacionada con el cese al fuego que se rompe en departamentos como Valle, Nariño y Chocó, y donde de alguna manera en este momento las disidencias están tratando de medir fuerzas al gobierno, presionando nuevamente para que por lo menos haya un cese al fuego. ¿Cómo deberían ser esos protocolos? ¿Cómo se imaginan ustedes que en el marco de esta ruptura, por lo menos, de los diálogos pudiera darse? Es que yo creo que una cosa es el diálogo social con las comunidades y otra cosa tiene que ver con el terrorismo. Lo que nosotros hemos visto en las últimas semanas acumulando y acumulando son actos de terror. Y esos actos de terror tienen que combatirse es a través pues, de las fuerzas del Estado, de las capacidades institucionales legítimas que por constitución se tienen en el país para atacar flagelos como el terrorismo, por ejemplo, la violencia, otros tipos de delitos son los que se difunden también en el aparato productivo, ha aumentado la extorsión, hay problemas incluso centrales en términos de los colaboradores de las empresas hacia el sur del Valle del Cauca y hacia el norte del Cauca, que incluso muchos han perdido su vida. Entonces, yo creo que hay que diferenciar lo que es el diálogo social con las comunidades en términos del bloqueo de la vía panamericana, pero también hay que entender que hay un accionar criminal que no puede ser tolerado de ninguna manera. Ahora vamos a un tema del que hablaba ayer precisamente el alcalde de Cali, y es la posibilidad de volver a los bombardeos, particularmente en esta zona del suroccidente, Cauca sobre todo, donde las disidencias, como vemos, hoy están atacando con drones a miembros de la fuerza pública, más de 19 ataques, según lo que reportan precisamente las fuerzas militares. ¿Están ustedes de acuerdo, y empiezo con usted, Luis Emil, que se retomen los bombardeos en estas zonas? Según decía de alguna manera en los mandatarios, que esto es una especie, no hacerlos darle una ventaja táctica a los grupos armados ilegales. Bueno, siempre que existan niños que sean usados como escudo, porque eso es lo que están haciendo estos grupos, capturan niños, los secuestran o los reclutan, como lo queramos ver, pero a mi modo de ver son secuestros porque son menores de edad, los incorporan a sus filas y fundamentalmente los ponen de escudos, pero también lo hacen con las comunidades cuando se involucran en zonas urbanas y demás. Allí hay una dificultad operativa en términos de los bombardeos y no queremos ver más niños asesinados por estos bombardeos indiscriminados. Por supuesto que el ejército debe, si fuera esa alguna ruta de solución que yo no la concibo por ese lado, puede utilizar el uso de la fuerza en la medida en que puede debilitar al contrario, en este caso, esas disidencias que son las que fundamentalmente están haciendo ese daño tan grande en el Cauca, y luego someterlas para un posible sometimiento a la justicia, no descartar de ninguna forma el diálogo para el sometimiento. Lamentablemente, pues el gobierno se apresuró un poco en el tema de darle reconocimiento político a unas estructuras que no lo tienen. Pero a mí, particularmente, los bombardeos no me gustan porque nunca han dado una solución específica en un territorio.
Pero si me lo permites otro momentico, yo quisiera hablar un poco del protocolo también, porque me pareció que quedó en punta un tema muy importante, y es que efectivamente ante estas protestas, que a mi modo de ver es el uso, el mal uso del derecho a la movilización, cuando una organización social solo recurre a trancar una vía, deben haber unos protocolos efectivamente que son aquellos de el diálogo e ir escalonando las soluciones en la medida en que se pueden identificar soluciones prontas con la gente, reaccionar de forma rápida. Se hace en Bogotá y de alguna forma funciona. Doctor San Clemente, y le he trasladado precisamente la pregunta a usted sobre esa posibilidad que se abre de retomar por lo menos los bombardeos o por lo menos una estrategia más táctica militar en esta zona del país. Mire, yo creo que sin duda tiene que haber una concentración más contundente, más fuerte, más decidida, más estratégica en el combate contra el terrorismo y en el combate contra las situaciones de orden público que nos afectan en el suroccidente. Tiene que haber una posición central, decidida y, digamos, sin titubeo. Sin embargo, pues el medio en el cual esto se defina, pues es un medio que tendrá que surtir un proceso de decisión en las instancias competentes. Pero yo solamente le digo algo: las capacidades institucionales de los gobiernos locales y gobernaciones pues están al máximo, y esas capacidades, al estar al máximo, no necesitan más que el apoyo centrado y decidido del gobierno nacional. Y si dentro de ese esquema de apoyo entra una estrategia como esta, que cuando las autoridades hagan el análisis lo identifiquen así, pues tendrá que hacerse, obviamente con un protocolo bien establecido y que se protejan los derechos de quien no debe verse afectado. Pero lo que se necesita es mayor contundencia y decisión por parte del gobierno nacional para contribuir o afectar o mitigar de manera central estas afectaciones, porque los entes territoriales no tienen capacidad adicional para ello. Hablaban ustedes precisamente de la preocupación ante la salida de empresas o grandes empresas que históricamente están asentados en estos departamentos, que han empezado a salir de estas regiones. Doctor San Clemente, ¿qué empresas particularmente salen ya de estas zonas y un poco si es producto de este recrudecimiento del conflicto armado? ¿Qué le refieren a ustedes estos empresarios? Pues mire, nosotros lo que hemos recibido es mayoritariamente voz de pertenencia con el territorio, de la intención de seguir generando desarrollo, de no dejarse amedrentar y poder generar el empleo y el bienestar que las empresas generan en la sociedad. Sin embargo, pues por supuesto hay algunos sectores que empiezan a preocuparse, y empiezan no solamente a preocuparse, sino a tener dificultades en su operación natural. Y, por ejemplo, hacia Jamundí, pues ya algunas empresas nos han manifestado su intención de retirarse y disminuir su capacidad instalada de operación en esa zona, cosa que es absolutamente dramática y compleja, porque termina siendo un problema no solamente en términos de seguridad, sino que en futuro se va acrecentando un problema social por el aumento, por ejemplo, del desempleo. Entonces, sí hay una tensión, sí estamos en un momento de decisión donde la confianza de inversión de algunas empresas que ya están instaladas pues empieza a disminuir, y en las que incluso otras toman la decisión o están tomando la decisión de retirarse. Pero el sentimiento general de nosotros en el sector empresarial es, el sentimiento del sector empresarial en general es permanecer en el territorio y generar el desarrollo que generan en la sociedad, los beneficios que generan en la sociedad. Y muy brevemente a los dos les quiero preguntar, pero muy rápidamente porque ya vamos a cerrar, es sobre el papel de las fuerzas militares. Ayer justamente veíamos al ministro Blanco de un debate de control político, donde de alguna manera aseguran los grupos armados ilegales han crecido exponencialmente, y por otro va el tema de la paz total. Sobre el papel del Estado, de las fuerzas militares en esta región del suroccidente del país, doctor San Clemente, ¿qué deberían hacer? ¿Qué debe pasar?
las fuerzas militares, perdón, no te alcancé a El escuchar. papel de las fuerzas militares, particularmente en el departamento del Cauca. Bueno, Valle, Jamundí, por ejemplo, vemos hoy Jamundí un epicentro del grupo de confrontación de grupos armados ilegales. Sí, no, lo que nosotros hemos podido evidenciar es un trabajo serio por parte de las fuerzas del Estado, de las fuerzas militares, a su capacidad máxima, arriesgando su vida y con una misión clara, y es brindar el bienestar que todos necesitamos, brindar la seguridad que todo el ecosistema empresarial, pero también la sociedad requiere. Nosotros rodeamos a la fuerza pública, reconocemos su importancia en esta labor titánica por recuperar el territorio, por recuperar el control territorial, pero por supuesto necesitamos incluso que las fuerzas militares tengan mayor despliegue en la región, y eso depende en cierta medida de las fuerzas militares, pero también depende de una decisión del gobierno nacional para que estemos más tranquilos, pero nosotros rodeamos a las fuerzas militares. Ahora bien, y ya para terminar, de cara a la COP 2016, ¿les preocupa un poco en el diálogo que ustedes tienen con el gobierno nacional, en el Valle del Cauca, qué estrategias de alguna manera para blindar la COP 2016, la COP 16? Yo creo con plena sinceridad, nosotros en el sector empresarial lo sentimos así. 34 gremios, todas las cámaras de comercio del departamento del Valle y un ecosistema empresarial de más de 12.000 empresas. Creemos con contundencia que la COP16 va a salir bien. Y creemos que se ha hecho un ejercicio de planeación que ha permitido que se sienta tranquilidad con la COP16. Todo lo que se ha planeado desde la alcaldía, la gobernación, el gobierno nacional, para ese capítulo particular que es la COP16, biodiversidad, la cumbre más importante de biodiversidad en el mundo, creo que está controlado. Pero el problema no es la COP16. El problema es que hay un enclave cocalero de más de 3.000 hectáreas acá, se considera incluso que es uno de los más grandes del mundo. El problema es que hay un incremento en el accionar criminal de diferentes grupos, y eso no se soluciona solamente por estar preparados para la COP16, que va a salir muy bien. Hay un tema de fondo, que puede que la COP16 llegue, se desarrolle de manera perfecta, se acabe, pero el problema puede que continúe. Entonces, cuando se retire el pie de fuerza, pues el problema va a aparecer de nuevo. Entonces, aquí tiene que haber una estrategia integral de seguridad para el Pacífico y el suroccidente colombiano, y la COP16 va a salir muy bien. Luis Emil, y cierro con usted. ¿Cuál debe ser la estrategia, como nos dice el doctor Juan Manuel Sanclemente, que debe tener las fuerzas militares de cara a blindar esta región del suroccidente del país? Luis Emil Sanabria. Pues yo creo que tienen que aumentar su capacidad operativa en términos de inteligencia militar, de poder copar el territorio. Lamentablemente se dejaron coger mucha ventaja en términos de ese copamiento del territorio, que lo pedimos después del acuerdo del 2016. Pero bueno, todas estas oportunidades están ahí, pero yo también vuelvo a insistir, una estrategia militar debe estar acompañada también de acciones inmediatas en relación con el acompañamiento de la sociedad civil, pero también de estrategias a largo plazo que ayuden no solamente a mantener el empresariado en la zona, que se mantenga, sino que se aumente la producción para superar las pobrezas, las inequidades, pero también una fuerte inversión en todo el territorio, porque es que es desde Chocó, Valle, Cauca y Nariño, en donde encontramos estos enclaves de los que aquí se hablan, ligados al narcotráfico y a la producción ilegal de oro. Entonces ahí hay una serie de ilegalidades que el Estado colombiano debe romper, y ahí hay una serie de acciones desde los grupos armados delincuenciales que el Estado también tiene que solucionar. En este caso en particular, con lo que se conoce como el Estado Mayor Central, el gobierno tiene que reevaluar un poco más su estrategia militar en la lógica de
tener un cese al fuego bilateral allí cerca y el rompimiento del cese al fuego en el Cauca y en otros departamentos. Y yo creo que todas esas cosas, esos ruidos sin una claridad meridiana, no nos ayudan mucho y por supuesto confunden también a la fuerza pública. Doctor Luis Emil Sanabria, director ejecutivo de Redepaz, gracias por aceptar esta invitación. Y al doctor Juan Manuel San Clemente, presidente del Comité Intergremial del Valle del Cauca, gracias por ayudarnos un poco a entender cuál es la situación en este momento en el suroccidente del país, sin duda una de las regiones punta de lanza de desarrollo en el país. Y me quedo con lo que ustedes decían básicamente, que el gobierno nacional defina cuál es la estrategia de alguna manera militar y de política de paz total, de diálogo con los grupos armados ilegales y la exigencia de los protocolos de atención precisamente para blindar no solamente a los habitantes, al comercio, a la industria tan importante en el Valle del Cauca. Y a ustedes, usuarios, mil gracias por acompañarnos esta noche. Continúen ustedes entonces con nuestra programación.